En este vídeo vamos a repasar todo lo que hemos visto de WordPress hasta ahora. Lo primero que hicimos fue la instalación de WordPress en local, en nuestra máquina. Recordar que lo hicimos con el programa appserve, simplemente lo descargamos de su página oficial, lo instalamos. Podríamos haberlo hecho también con el programa WAMP o XAMPP, hacen lo mismo. Y una vez lo teníamos instalado, descargamos WordPress, lo descomprimimos y la carpeta de WordPress la pegamos en el archivo, en el directorio www de la instalación de appserve. Recordar aquí. Después editamos el archivo wp-config sample, lo editamos y lo dejamos así. Le pusimos aquí los datos correspondientes a la base de datos, todo el nombre, el usuario y la contraseña de la base de datos, para que WordPress pudiera continuar con la instalación. Después pasamos a la gestión de los temas, cómo instalar un tema para tener, digamos, la base para poder empezar a diseñar nuestro blog, a crear contenido. Vinimos a escritorio, apariencia, temas, y en añadir nuevo añadimos un tema desde el repositorio y subimos otro que teníamos guardado en nuestro PC. Una vez instalado, pudimos activarlo y ver cómo quedaba en la página principal. Seguimos con la creación y tipos de contenido. Aquí explicamos un poco por encima el tipo de contenido que podemos crear en WordPress, tanto entradas, que recordamos que era para el tipo de contenido que se creaba de forma más periódica, de forma más constante en la web. Por ejemplo, si en el ejemplo de que tengamos un blog de tecnología, las noticias o los posts de tecnología que se suelen crear cada pocos días, pues los crearíamos como entradas. Vimos cómo era el editor y muy fácil. Las páginas eran prácticamente igual, incluso la misma interfaz gráfica para crearlas, pero se suelen destinar más para secciones más fijas del blog, como por ejemplo una sección de nosotros o una sección de contacto o de quiénes somos o similares, y los medios para los archivos multimedia. Sobre la organización de contenido, recordar también que teníamos las categorías y las etiquetas. Las categorías, si por ejemplo tenemos muchos posts que hablen de París, podemos meterlos dentro de una categoría que se llame Francia, y así cada vez que vayamos a Francia, España en este caso, nos mostrará todos los posts que tengan que ver con esa categoría. Las etiquetas era también muy similar, pero ya dependiendo dentro de cada post. Por ejemplo, de top 5 lugares si visitas Madrid, pues se utilizan más bien a modo de palabra clave del contenido. Por ejemplo, top 5, Madrid, Bernabéu, ciudad, viaje, así palabras más bien sueltas que sirven tanto para dar una idea al usuario, a los buscadores de qué va el contenido, no solo el título, sino el contenido. La configuración básica del sitio, y vamos a escritorio, ajustes, general, por ejemplo, empezábamos por aquí y cambiábamos el título del sitio y la descripción corta, que esto lo que hacía era que cambiara tanto el título, que sería aquí esto que aparece en la pestaña del navegador, como la descripción corta, como lo mismo pero en los resultados de búsqueda de Google, de Bing o de otros buscadores. Esto sería el título y esto es la descripción corta. Lo que pongamos ahí, lo que pongamos aquí, aparecerá en los buscadores también. Sobre la creación de menús, veíamos también cómo crear un menú nuevo, cómo crearlo y cómo añadirlo. Apariencia, menús, y primero lo creábamos. Luego de esta sección de páginas, de entradas o incluso no personalizado, lo arrastrábamos aquí a la derecha y lo ubicábamos donde queríamos. Incluso si teníamos un subelemento como lo poníamos aquí a esta altura, así, para que apareciera dentro, y guardábamos el menú. Los widgets
los vemos aquí. Son esta especie de objetos que tienen, digamos, una tarea que desarrollan en la web. Por ejemplo, los widgets que se muestran en la barra lateral. Tenemos este, por ejemplo, que nos muestra las entradas recientes, una foto o las categorías que tenemos creadas en nuestro sitio web. Para añadirlos eran apariencia, widgets. Nos permitía también arrastrando y que fueran apareciendo en nuestra barra lateral, como este caso, o en los pies de página, sería por aquí más o menos. Otra cosa que veíamos también era la gestión de los plugins, para que servían, que no eran más que funcionalidades extra que le podríamos añadir a nuestra web o funcionalidades que ya teníamos y modificarlas para, digamos, adaptarlas a lo que queremos. Los plugins los tenemos en plugins, añadir nuevo, y era muy similar a cómo añadir un tema. Podríamos instalarlos directamente desde el catálogo o subir plugin y subir uno que tengamos descargado ya en nuestro PC. Algún ejemplo era algunos plugins que nos protegían contra el spam, tanto en el formulario de contacto como en los comentarios. Plugins que se encargaban de cambiarnos el editor de entradas. Por ejemplo, al dar a añadir editar entrada, si no nos gusta este editor y queremos otro, pues hay plugins que nos lo cambian. Y por último veíamos una personalización muy básica del tema, porque los temas por defecto no suelen estar muy preparados para empezar a usar. Muchas veces hay que editarlos para adaptarlo a nuestras necesidades, y para ello íbamos a personalizar, y desde aquí tenemos todas las opciones que, dependiendo de cada tema, serán unas u otras, y nos permiten personalizar cosas tan básicas como un color de fondo o añadir un CSS nuevo. Por ejemplo, nosotros tenemos este que nos añade este gris. Si lo quitamos y volvemos a colores fondos, vemos que podemos jugar con los colores que queramos. Le daríamos a publicar y los cambios. Así otra personalización rápida también sería el tipo de letra que utiliza nuestro sitio, la tipografía, cambiar el logo, y así personalización muy sencilla para un curso básico, sin meternos en lenguajes como HTML o CSS. Pues esto sería lo básico. Con todo esto pues ya tendríamos unos conocimientos básicos para adentrarnos en las webs con WordPress.